Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al episodio número 38 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y estoy súper contento que estés aquí conmigo. Si esta es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 37. Y si te gusta el contenido, por favor, eso es muy importante, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes o YouTube. De esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, chicos, cambiar su vida. El tema de hoy es hablar en público, ¿ok? Muchas personas no les gusta hablar en público. Hay un momento en mi vida cuando yo era una de esas personas, pero ahora yo amo hablar en público. Gracias a un amigo mío que yo tengo aquí como invitado especial, Eddie Aquino. Eddie es un conferencista, es un experto, en oratoria, en hablar en público y lo más importante, Eddie es mi coach. Entonces, hay gente que dice, Chris, pues haces muy buenas conferencias, pero esto es porque yo tengo un buen coach. Entonces, Eddie, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Chris, muchas gracias. Muy entusiasmado por la recomendación que haces, de verdad. Te felicito, porque aunque tienes un muy buen coach, según tus palabras, también tú eres alguien muy dedicado y que realmente hace la labor de practicar y estar mejorando continuamente. Así que un honor estar aquí en este podcast. Muchas gracias. Super. No, pues yo pues siempre quería invitarte y obviamente ese es un tema muy importante para muchas personas porque generalmente la gente no le gusta hablar en público, la gente tiene mucho miedo de esto. Y incluso, chicos, yo era así. Les cuento cuando me mudé a Colombia, pues en ese momento, pues no tanto porque ya estaba dando muchas pues presentaciones en el mundo de las ventas, pero conferencias es algo diferente porque de repente, pues podemos estar enfrente de una junta directiva de 5 personas, pero es un escenario diferente estar enfrente de 1,000 personas, por ejemplo. Y eso es cuando yo empecé a buscar personas para ayudarme con la manera en que yo estaba manejando un público grande. Y fue precisamente en 2016, yo creo, que yo conseguí una oportunidad para dar una charla para ProColombia. ProColombia es una entidad gubernamental aquí en Colombia responsable para ayudar a las empresas exportadoras a entrar a mercados en el exterior. Y esta fue una charla súper importante y ProColombia básicamente me dijeron, Chris, tienes esta charla de 4 horas enfrente de muchos empresarios. Si te vas bien, tú vas a hacer una conferencia principal para nosotros y viajar por toda Colombia. Y entonces había mucha presión para obviamente tener un muy buen desempeño y entregar algo de mucho valor, de alto impacto a esos empresarios de ProColombia. Entonces, antes yo contraté a Eddie, hicimos varias sesiones y pues obviamente después de entregar la charla, todo fue bien gracias a muchas de las herramientas que yo aprendí de Eddie y ahora estoy en mi 4 años con ProColombia dando conferencias en muchas ciudades y de verdad ha sido una experiencia muy bonita, pero todo comenzó con pues, esta primera charla y tenemos que siempre estar preparados y hacer cosas diferentes. Entonces, Eddie, en términos de hablar en público,
pues yo estaba diciendo que muchas personas tienen miedo de esto. ¿Por qué la gente tiene miedo de hablar en público? Bueno, Chris, es la pregunta que realmente empezó a detonar toda mi investigación hace más o menos unos 10 años. Yo quería que todos mis estudiantes de oratoria pudieran ganar confianza. Yo de formación soy actor y soy director de teatro. Entonces, a partir de los ejercicios escénicos, deseaba que las personas se empoderaran, pero unos lo lograban, otros no tanto. En esa investigación y en ese deseo de que las personas realmente elevaran su autoestima, su autoconfianza, pudieran hablar con poder frente a un salón, a un público, empecé a encontrar algo que para mí en ese momento fue una gran revelación, tanto para mi vida como para mis estudiantes. Y es el aspecto de la mente subconsciente. Empecé a encontrar que nosotros, los seres humanos, tenemos una mente. Esa mente no necesariamente está en el cerebro. Y que esa mente tiene unas memorias, tiene unos recuerdos que a algunos le dan poder y otros le quitan el poder. Las personas, básicamente, nos dejamos a veces llevar por el miedo a hablar en público, gracias o por motivo de esos recuerdos, ¿sí? Como también podemos sentirnos en confianza, en seguridad y valientes de hablar en un público, también de acuerdo a recuerdos que sean agradables en cuanto a esas experiencias. Entonces, si alguna de las personas que está escuchando este podcast siente ese pánico escénico, primero que sepa que es algo muy normal, bastante natural. Dicen los que manejan las estadísticas que el pánico escénico es más frecuente que el miedo a la muerte, ¿sí? O sea, es más normal que la gente tenga miedo que le sienta miedo al hecho de morir. Entonces, primero, que no se sientan como si tuvieran algo que no que fuera incurable o que es demasiado extraño en el mundo. Con esto, Eddie, yo creo que es porque podemos ver el escenario, ¿cierto? Entonces, y sabemos que vamos a subir el escenario, podemos ver a la gente y luego tenemos que empezar con la charla y tal vez tenemos esas creencias limitantes en nuestra mente, pensar, ay, ¿qué tal si esto pasa? Si a ellos no les gusta este chiste, si ellos piensan que mi tema es aburrido. Y en lugar de muerte, pues no podemos verlo. Sabemos que viene algún día, pero no podemos verlo. Y es por eso que tal vez tenemos más miedo de eso, ¿cierto? Sí, creo que es una cultura que poco piensa en la muerte, aunque también tenemos mucho miedo en ese aspecto. Pero así es, así es. El público lo tenemos allí, lo tenemos mañana, lo tenemos en media hora. Sin embargo, el otro miedo, pues no sabemos cuándo va a llegar. Y realmente para el otro pensamos que no necesitamos preparación. Y ahí tocas un tema y es cuanto a las expectativas que tenemos de lo que va a pensar, de lo que van a opinar los demás. Y pues hay varios instintos que son fundamentales en el ser humano, como la aprobación o como hacer parte de una comunidad. Sentirse aprobado por el resto, ¿sí? O sea, a veces podemos sentir miedo porque pensamos que tenemos un punto de vista o un pensamiento que todo va en contra del común, del colectivo de las personas. Y pues un gran orador, por ejemplo, como tú, Chris, que tú eres disruptivo, o sea, tú rompes la dinámica normal de cómo vender. Y muchas cosas yo he aprendido de ti también. Entonces, como esto que va en contra de la lógica de lo que la gente o el mundo piensa, puede ser aceptado por ellos. Y pues para eso también hay técnicas y hay estrategias. Entonces, también creo, Chris, que el pánico escénico se origina por falta de entrenamiento especializado en oratoria. Sí, por eso necesitamos los servicios de los expertos, ¿cierto? Exacto. Y también, pues, viene por falta de preparación, ¿ok? A veces, no sé, a veces tú te sientes miedo en la tarima o durante una charla en público. Hay algunos escenarios aún donde
tienes muchos nervios o aún, pues ya tú eres el experto y súper Claro, calmado todo el tiempo? el miedo es algo natural, ¿sí? O sea, si no tuviéramos miedo, cruzaríamos una avenida sin mirar para ningún lado y nuestra supervivencia ya hubiera sido nula. Entonces, el miedo es algo natural. Claro que lo siento a veces de pronto frente a una entrevista o frente a un público, de pronto voy a dar un tema nuevo en el que apenas lo estoy diseñando, apenas voy a probar ese material con el público, puedo sentir algo de miedo. ¿Qué hago con el miedo? ¿Qué es lo que puede ser diferente a otra persona? Por eso digo, es una cuestión de entrenamiento. Al miedo hay que escucharlo, hay que saber qué me está diciendo el miedo. Me está diciendo que no preparé lo suficiente este tema. Ok, y si estoy a un día, pues me pongo a estudiar mi tema para ganar confianza. ¿Qué me está diciendo el miedo? Que mi público de pronto tienen un rango mucho más alto que yo. ¿Sí? Todos son gerentes de una gran multinacional y yo soy un simple profesor de oratoria. Entonces, ¿qué me está mostrando? Mi autoconcepto, mi autoimagen, y es una oportunidad para mejorar. Entonces, ¿qué hago? Ok, voy a mejorar mi autoimagen, mi autoconcepto, aunque me queden 5 minutos, tenga mucho miedo. Estoy escuchando el miedo y lo estoy tomando como un trampolín, no como una cárcel. Chévere, Sí. chévere. Entonces, claro, a veces siento miedo, pero lo tomo como oportunidad. Ese Así es. ese es un muy buen punto, porque tenemos que aprovechar el miedo. A veces si no sentimos ningún tipo de miedo, significa que estamos demasiado cómodos, tal vez, y no estamos rompiendo los límites, pero cuando llega el miedo es porque estamos haciendo algo nuevo, diferente, y no sabemos cómo va a ser la reacción de la gente. Entonces, si siempre estamos tan cómodos, no tenemos ningún tipo de miedo antes de hacer una charla o hablar en público, tal vez tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Así es. Y, y ver qué va a pasar, ver las reacciones de la audiencia, porque siempre queremos mejorar todo el tiempo. Había algún momento, este pasó el año pasado, la Embajada de Australia, ellos me invitaron a participar en un congreso aquí en Bogotá, Colombia. Y fue en el Nogal, ok, para los que no conocen bien Bogotá, el Nogal es un lugar súper lujoso, obviamente muy Un prestigioso, club. es un club, sí, y estábamos ahí en el último piso, una sala gigante, y yo era parte del Congreso principal, entonces fue como las Naciones Unidas, básicamente. Una persona enfrente y luego algunos como especialistas en varias partes diferentes que tenían algo que ver con Australia y Colombia, Wow. porque fue un congreso para mejorar las relaciones y los negocios entre Australia y Colombia. Y había ministro de Colombia de turismo, de transporte, y yo estaba pensando, wow, todos esos dignatorios. Y ahí Chris Payne, experto en ventas B2B, y yo estaba pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Porque obviamente fue una discusión, estaban hablando de muchos temas diferentes y llegó un tema de comercio internacional. Y estábamos hablando de exportaciones y yo pensé, esto es mi tema, aquí tengo que decir algo, porque obviamente yo no quería estar ahí sentado sin decir nada todo el día. Entonces, cuando estaban hablando de la exportación de café, yo pensé, ok, voy a hacer una pregunta sobre cómo las empresas colombianas pueden competir con las empresas en Asia de café, porque obviamente tienen los barreras grandes de exportación de distancia, los costos altos y ahora pues hay buen café en Vietnam, por ejemplo, ellos están exportando mucho a Australia. El momento que yo presioné el botón y había la luz en mi micrófono que ahora Chris Payne de Australia va a hablar y que mi corazón estaba pues popeando a 100, 120 beats por segundo, y yo estaba pensando, wow, y obviamente pues yo siempre hablo en público, pues este fue algo totalmente diferente, nuevo.
Yo no sabía qué iban a pensar esos dignatorios, ministro de Turismo, ministro de Transporte, sobre mis comentarios, incluso en español. Y no, pues todo fue súper bien y la gente encantó mi pregunta, mis comentarios. Y pues después de esto yo pensé, ya no voy a hacer más preguntas. Pero sí, muestra como un escenario diferente donde estamos fuera de nuestra zona de confort totalmente. Incluso una persona o personas como nosotros que están dando conferencias todo el tiempo, pues podemos sentir el miedo, ¿cierto? Así es, así es. Sí. Me encanta eso, como lo planteas, ante situaciones nuevas, y es lo que siempre le recomiendo a las personas, busca las situaciones extrañas, nuevas, arriésgate, busca nuevas maneras de decir lo que siempre dices, porque el tema central pues va a ser ventas, o va a ser administración, o va a ser crecimiento personal, o va a ser el producto, pero en la innovación, primero, ganas confianza, te vuelves mucho más extrovertido, o sea, Ajá. ganas poder, ganas estatus, ganas autoridad, y también tu público lo va a percibir, porque siempre, siempre, siempre todo, y esto lo aprendí también de Chris para las ventas, es la actitud. Tú dices que la actitud es como el 90% de la venta. 50%, 50% de Ah, venta. Sí, 50. sí. Ok, exacto. Para mí, Chévere. la actitud es el 90%. O sea, es todo. Una buena No, actitud, la, eso es un buen punto porque yo creo que en la tarima, ¿ok? O enfrente una o a la junta cámara. directiva, Sí. enfrente de la cámara, sí, tenemos que subir la actitud, Ajá. definitivamente. Eso es algo que yo aprendí de mi amigo David Gómez y también él dice que, pues, la cosa más importante que él ha aprendido en la vida es tener confianza en uno mismo, ¿sí? Trust yourself. Entonces también eso es lo que tenemos que hacer. Esas creencias limitantes, tenemos que botar esos a la ventana y tener confianza en nosotros mismos todo el tiempo. Hay algunos temas, pues, de que yo quería hablar específicamente en este episodio, porque, chicos, yo he aprendido un montón de Eddie. Y uno es capturar la atención de la audiencia, ¿ok? Y esto es algo que de verdad ha cambiado todo para mí y fue una de las cosas principales que Eddie me enseñó. Um, por ejemplo, preparando todo para la charla de ProColombia, Eddie estaba diciendo, ¿y cómo vas a comenzar? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Y yo estaba pensando, pues, muy buenos días a todos, mi nombre es Chris, soy experto, bla, bla, bla. Y Eddie es como, marica, no puedes hacer esto, ¿ok? Porque tienes que capturar su atención. Entonces, pues, ahora yo hago un juego. Depende de la conferencia, depende del tamaño de la audiencia. Si es una capacitación comercial con un equipo de tal vez 30 personas, una de las primeras cosas que yo hago es el juego de atrapar el dedo. Y obviamente, Eddie, tú conoces bien Sí. este juego. Ustedes escuchando que han participado en una capacitación mío o incluso una conferencia, dentro de las conferencias grandes, ahora, Eddie, yo hago esto juego, pero no es un ciclo, es más como todos en sus filas. Sí, Entonces yo en las he filas. hecho atrapar el dedo en frente de 1000 personas y aún funciona. Wow. Pero Me lo más encanta. importante de esto, chicos, básicamente es un juego donde todo el mundo tiene su dedo encima la mano de su compañero y su compañero tiene que atrapar el dedo. Los que están mirando en YouTube en este momento, se ve así, ok, dedo encima de mano, y yo hago una cuenta de 3 a 1 y la gente tiene que intentar atrapar el dedo. Obviamente es súper chistoso. Y es una muy buena manera para romper hielo. Um, entonces, esto para mí es fundamental. Eddie, no sé, um, ¿por qué es tan importante romper hielo y hacer algo disruptivo antes de comenzar con una charla? Excelente pregunta y gracias por contar esa anécdota. ¿Por qué? Nuestra mente
mm, muy pocas veces realmente está en tiempo presente, ¿sí? Y esto creo que cada persona que esté escuchando y tú también lo habrá comprobado. De pronto estamos en la ducha, por ejemplo, y en la ducha estamos pensando en cómo va a ser el día, ¿sí? Pero no estamos disfrutando en ese momento la ducha. Vamos a desayunar y estamos pensando en el problema de ayer, en el problema de la oficina. Entonces, el público es igual a nosotros. Puede que las personas estén allí sentadas, están en una actitud pasiva. Puede que yo como orador, o de pronto ahorita, que estamos aquí en nuestro hogar, pero estamos de una manera activa en cuanto a este hecho de hablar, y las personas están en su casa o están en su silla y están de una forma pasiva. Su mente Ajá. está en muchas otras cosas. Pueden estar en el celular, puede estar en redes sociales, puede estar en el problema que tienen que resolver cuando regresen a la oficina, puede estar con sus hijos, con su esposa, etcétera. Entonces, comenzar con un rompehielo es traer la mente al momento y al espacio presente, ¿sí? Es hacer que la mente venga aquí con nosotros. Es generar esa empatía, esa afinidad y sobre todo lo más efectivo es el humor, que no es necesario contar un chiste, pero de pronto una actividad que haga reír, que haga alegre el momento, va a hacer que las personas realmente estén contigo. Hay que preparar el terreno. El terreno es la mente, ¿sí? Si fuéramos agricultores, no sembraríamos, no tiraríamos las semillas en un terreno que esté lleno de maleza. Debemos preparar el terreno y ahí sí sembrar, ¿sí? Entonces, debemos preparar la mente, traerla presente, generar esa afinidad, que estén aquí conmigo. Cuando ya tengo su atención, ahí sí puedo empezar a plantar las semillas, que es mi mensaje. Sí, Eso básicamente. perfecto. Y incluso depende del tamaño de la charla, por ejemplo, cuando yo hago una conferencia grande, ahora yo hago otra parte, pero como a medio tiempo, porque yo veo que, Ajá. y yo hago cosas Que ya diferentes baja la al tensión. principio. Sí, entonces, después si yo hago una conferencia de, no sé, 90 minutos, después de 45 minutos, yo puedo ver que obviamente la gente, pues aún están poniendo mucho cuidado, pero algunas tal vez tienen distracciones, entonces, boom, capturarlos de nuevo con otra actividad donde tienen que participar. Otro ejemplo de lo que yo hago en uno de mis entrenamientos se llama prospección profesional. Um, Comenzamos el taller y yo digo, listo, entonces chicos, vamos a jugar un juego, se llama ruleta de contactos. Todo el mundo saca su celular, todo el mundo aquí con su celular, okay, y luego yo digo, listo, entonces ahora tienes que ir a la parte de contactos, ok, en nuestro celular. Les muestro aquí las personas viendo en YouTube. Entonces, los contactos. Vamos a pasar por muchos contactos aquí y escoger uno. Boom. Ahora vamos a llamar a esta persona y agendar una cita. Tienen 3 minutos. Vamos. Y todo el Wow. mundo es como, ¿cómo así? Tengo que llamar a esta persona y agendar una cita porque eso no tiene. Y yo hágalo. Tienes que hacerlo. Ya, hazlo. Obviamente les doy un ejemplo de qué pueden decir si no saben qué decir, pero es algo muy sencillo, ¿ok? Pero el objetivo es, mira, ya vamos a prospectar, ¿ok? Ustedes van a hacerlo. Ustedes tienen que agendar una cita ya. Y luego vamos a ver quién Wow. es efectivo, quién es no efectivo, y vamos a ir mejorando esas tácticas. Pero sí, esto es súper, súper disruptivo, obviamente. Hay gente súper incómodos y para mí, obviamente, yo puedo ver que están incómodos, pero al menos yo sé que están aprendiendo. Y yo tengo Exacto, su así es. atención. Hay que ser muy, exacto, hay que ser muy sensible a lo que el público nos dice, no con palabras, así, directamente, sino lo que nos dice su lenguaje no verbal, o sea, sus gestos, es decir, su rostro, su postura. Si ya vemos en su lenguaje corporal que la atención está disminuyendo, pues debemos hacer algo que cambie la dinámica. Es decir, si voy hablando a un tono de voz así, pues de pronto levanto la voz, aumento la energía o de pronto empiezo con preguntas y retomo su atención. Las redes sociales y YouTube son maravillosas, pero están moldeando eh, el cerebro de nuestra sociedad y la atención cada vez está mucho más corta.
Y lo podemos ver, digamos, en canciones de hace 10 o 15 años, duraban el doble de tiempo de lo que duran ahora. Una canción ahora promedio puede durar 2 minutos, ¿sí? Hace 15 años podría durar 4, 5 y hace 20 años podría durar hasta 8 minutos. Entonces, la atención cada vez es más corta. Redes sociales como TikTok o como Instagram, en 15 segundos tú puedes dar un gran discurso. En 15 segundos. Entonces, el reto para los conferencistas también aumenta. Porque estamos en una batalla, en una negociación por la atención. Entonces hay que ser muy creativos, hay que tener una baraja llena de opciones para llamar la atención y para traerle que nuestro mensaje sea exactamente atractivo para la mente de las personas. Sí, y hay gente que dice los partes más importantes de una charla son los primeros 30 segundos y los últimos 30 segundos. Y estoy de acuerdo con eso, de verdad, porque si no podemos capturar la atención de la gente, si tenemos una audiencia de 50 personas y yo pierdo la mitad en los primeros 30 segundos solamente porque comienzo, muy buenos días a todos, mi nombre es Chris Payne, soy experto en ventas B2B, soy australiano, llevo 7 años aquí en Colombia. Ok, no. Eso es, ya estoy perdiendo personas. Entonces, tenemos que pensar bien, muy, muy bien, en cómo vamos a usar estos primeros 30 segundos. Y no solamente para una conferencia. Yo sé que Eddie y yo somos conferencistas, chicos, pero una charla en público es una charla a más de 2 personas. ¿Ok? Si tienes 2 o más, ya tienes un público. Entonces puedes tener una conversación con 5 personas, con 10 personas. Esto es hablar en público y tenemos que usar las mismas reglas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunos ejemplos de lo que yo hago. Ok, comenzar con un chiste. Ok, usar humor, como lo que estaba diciendo Eddie. Una estadística. Comenzar con una estadística, dejar a la gente a pensar un poquito. Una pregunta. Comenzar con una pregunta también puede enganchar a la gente. Comenzar con una historia interesante. Usar un poquito de empatía. Por ejemplo, una amiga mía se llama Natalia. Ella es CEO de una fundación, se llama Niños Sin Miedo, ¿ok? Niños Sin Miedo. Y esta es una fundación dedicada a ayudar a las niñas que están viviendo en partes pues desafortunadas, es decir, en América Latina, en pobreza extrema y obviamente están dispuestos de actos sexuales de obviamente familia, otras personas en estos barrios, y eso obviamente afecta mucho su vida física y mental, y obviamente es una causa muy, muy bonita, pero cada vez cuando ella comienza una charla, ella comienza con su propia historia, cuando ella estaba violada en la calle en Argentina, en Buenos Aires, en Argentina. Y ella solamente con esta historia tiene toda su audiencia súper captivado. Y obviamente la historia está conectada con su mensaje. Y luego comienza a hablar más de lo que la organización está haciendo, pero sin comenzar con su historia personal y generar esta empatía con toda la audiencia, ella nunca tendría el mismo impacto. No sé, Eddie, aparte de estos ejemplos, ¿cuáles son las otras maneras que podemos aprovechar estos primeros 30 segundos? Bueno, creo que has mencionado varias, has mencionado casi 5 maneras de enganchar o de comenzar una charla, una conversación, una conferencia, porque exacto, público es una persona y ya. Sí. Hay otras maneras, por ejemplo, todo lo que es el lenguaje gráfico, metafórico, parábolas, metáforas, símiles, ¿sí? Sí. Hay uno que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de cómo crece el bambú, ¿sí? Si pasan 6 años, no pasa nada y a los 6 años el bambú por fin se eleva a 7 metros en cuestión de semanas. Y eso, por ejemplo, es un símil, pues una metáfora de la perseverancia, de la continuidad, de creer en los sueños, etcétera. Entonces uno puede tomar todas estas parábolas. De hecho, los
los comunicadores, los líderes de la historia más notables, que incluso partieron la historia, al menos en Occidente, hablaban con base en lenguaje gráfico, en parábolas. Y me refiero, por ejemplo, a Jesucristo, me refiero a Buda, ¿sí? Eran personas que hablaban con parábolas. Las parábolas tienen una magia en nuestro cerebro como público que nos lleva a nuestras propias conclusiones, nos queda grabado para siempre, ¿sí? Una imagen queda grabada en la mente más que de pronto una frase. A veces las frases las tendemos a olvidar, pero las imágenes no. Entonces, todo lo que sea lenguaje gráfico, como metáforas, parábolas, símiles, va a quedar en la mente subconsciente, va a ser llamativo. Otra manera es referencias históricas. Podemos tener anécdotas personales, como las de tu amiga, pero también podemos tener o contar sucesos históricos. Por ejemplo, tener citaciones también relacionadas con esas referencias. Exacto, Sí, citas. una de que yo uso frases célebres. Que yo uso Albert Einstein, y él dice que la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Y eso es una manera para comenzar, tal vez una charla, la gente comienza a pensar, ok, ahora al menos sabemos que Chris va a hablar de cosas diferentes, o vender diferente, o cómo conseguir resultados diferentes, o cómo cambiar lo que estamos haciendo en este momento. Sí. Sí, maravilloso, exacto. Podemos, o sea, hay infinidad, todo depende de la creatividad. Chris, la creatividad surge del compromiso. Cuando, como vendedores, como conferencistas, como líderes, como padres, o sea, todos somos comunicadores, todos somos conferencistas, todos somos líderes, al menos de una persona. Cuando hay un compromiso genuino por el logro de los resultados, de la meta, del objetivo, cuando hay un compromiso genuino por la evolución de las personas, la creatividad se dispara, ¿sí? Y vamos a encontrar las maneras innovadoras, disruptivas, impactantes de que este público pueda realmente comprender la esencia de lo que quiero transmitir. Chévere, chévere. Y recomiendo a todo el mundo leer esta anécdota del bambú japonés, ¿cierto? Y obviamente es muy bonito y es una muy buena manera para explicar que específicamente para las personas luchando en sus primeros meses de ventas o los emprendedores, ¿ok? Vamos a esforzarnos bastante, ¿ok? Sembrar, encontrar contactos, generar relaciones, pero tal vez vamos a solamente ver los frutos de todas esas actividades. Pues en términos de ventas puede ser 5 o 6 meses después, o en términos de emprendimiento puede ser 5 o 6 años después, porque es en ese momento que todo va a empezar a crecer rápidamente. Incluso, Eddie, hoy vamos a empezar a promover mi nuevo libro, La Venta Disruptiva. Entonces, todos escuchando este podcast ya está disponible. Y dentro del libro yo hablo de esta historia del bambú y yo menciono tu nombre. Está dentro del libro también. Entonces, chévere. Wow. Gracias. Entonces, pues, falta un poquito más de 10 minutos. Entonces, pues, hay muchas otras preguntas que quiero hacerte, pero obviamente varias personas escuchando ya están pensando, listo, entonces ya sé cómo comenzar tal vez una buena charla en público con algo diferente, pero ¿cuáles son las otras características o atributos de una buena charla? Y una charla de impacto. Wow. Una charla memorable. Una charla de impacto. Maravilloso. Un discurso así como, no sé, como yo tengo un sueño de Martin Luther King. Bueno. Wow, son tantas cosas las que hay que tener en cuenta, Chris. Son tantas cosas. La gente tal vez los 3 más importantes, si hay tantos. Exacto. Ok, las personas pueden pensar que hablar en público es simplemente pararse, coger un micrófono y hablar con confianza. O pueden pensar, no, solamente es tener un símil, el símil del bambú. Sin embargo, hay otros aspectos
que tienen mucha más información y más impacto, que uno es el sonido, la voz, o sea, cómo suena y el ritmo al que hablas, el volumen al que hablas, el tono al que hablas y qué transmite, qué emociones o qué atmósfera emocional puede transmitir tu voz y también tu gestualidad. Si lo dividimos en porcentajes, esto es de un autor que es un gran estudioso de la comunicación que se llama Albert Mehrabian. Él dice que la palabra impacta un 7%, no más. Y es Ujú. donde la gente a veces Eso, probablemente eso es pues, se increíble, enfoca ¿no? en lo Pensar en que eso. va a decir. Es como solamente 7%, porque antes yo estaba Ajá, pensando, obviamente las palabras son súper importantes y nuestro enfoque generalmente está en las ajá. palabras o las personas que hacen, obviamente, guiones o están leyendo desde un teleprompter, ¿ok? Son palabras. Pero Ujú. cuéntenos, ¿cuáles son las otras partes más importantes que las palabras? El sonido, o sea, la voz, tiene un impacto de un 38%. ¿Sí? Ok, entonces, O sea, es más importante sí. cómo suenan las Ajá. palabras que las palabras en sí. Porque yo sé que cuando la gente habla demasiado rápido, esto también Ajá. muestra que están un poquito nerviosos, ¿no? Si estamos hablando muy rápido, Sí, queremos salir de este escenario rápidamente, bla, bla, bla. Y hay gente que no van a entender todo lo que están compartiendo con nosotros. Entonces tenemos que hablar más despacio, ¿cierto? Y yo recuerdo específicamente sí. en las sesiones de entrenamiento que yo hice contigo, algunas técnicas en cómo aprovechar tono de voz y que aún estoy implementando, um, como hacer los descansos en decir una palabra como, um, chicos, la parte más importante de este entrenamiento es implementación, ¿ok? Cosas así, para obviamente destacar implementación. Y la gente sabe, ok, y esta es Ahora, una manera ahora para Chris, despertar a la te gente de nuevo. propongo, di esa misma frase, pero sin ninguna intención. Dila así Listo, súper neutra. ¿Cómo sería? listo chicos, entonces la parte más importante de este entrenamiento es implementación. Bien, yo creo que las personas que están viendo esto ya notaron la diferencia, no necesita explicación. ¿Sí? Muy buen ejemplo, Chris. Entonces, mira, la voz, como sonamos, más todas esas técnicas, porque todas son técnicas que se pueden aprender, impactan un 38%. ¿Sí? O sea, hay más información en el sonido que en la palabra misma. Y Ujú. más importante que la palabra y más importante que el sonido es el lenguaje corporal, es decir, mis gestos, mi postura, cómo me relaciono con el escenario, cómo me visto, ¿sí? Cómo miro, en fin, todo eso tiene un 55%. ¿Sí? Impresionante, Entonces, ¿no? esos tres aspectos, así es, así es. Porque los que nos enseñaron a hablar en público fueron los maestros. Sin embargo, la manera en la que ellos nos enseñaron era simplemente para evaluar lo que sabíamos del tema de su asignatura o de su materia en el colegio, más Ajá. no nuestras habilidades de comunicación. Entonces, hay que tener en cuenta esos otros dos aspectos para que tu charla sea realmente impactante. Entonces, no solamente es qué vas a decir, sino cómo lo vas a decir. Ese sería uno de los tips. Me pediste tres. Si tenemos tiempo, vamos con los otros. Sí, o pues solamente quiero agregar que obviamente con lenguaje corporal he visto que eso es súper importante, y algo súper sencillo puede ser el uso de las manos, ¿ok? Para obviamente contextualizar algunos temas que estamos profundizando, y tener las manos abiertas, así las personas que pueden ver obviamente en YouTube, con los palmas hacia arriba, porque esa es una manera de bienvenido en lugar de algo así que es un poquito más cerrado. Sí, claro, tenemos tiempo. Yo creo que todo el mundo Así es. escuchando hasta ahora tienen ganas de saber los otros dos. Entonces, ¿cuáles son? El otro es que debemos tener en cuenta siempre al público. O sea, ¿quién es mi público?
todas las características sociales, culturales, económicas, intelectuales del público al que me voy a dirigir. O sea, yo puedo tener la misma conferencia de cómo hablar en público y va a ser muy diferente si se la doy a un grupo de médicos. Va a ser muy diferente si se la voy a dar a un grupo de chicos de bachillerato. Va a ser muy diferente si voy a dar esa conferencia para un grupo de personas expertas en ventas. Y va a ser muy diferente si se lo voy a dar a un grupo de amas de casa. Entonces, el mismo tema, yo lo debo adaptar y debo ser muy hábil. Y las personas que ya pues, que están en el mundo de las ventas, aunque es el mismo producto, puede que lo hagan conscientemente o con instinto. Ustedes adaptan los ejemplos, adaptan las palabras, adaptan la información de acuerdo a la persona que tienen en ese momento para hacer la venta. Y es que son conscientes de eso, porque hay personas que a todo el mundo le dicen el mismo discurso y parecen loritos repitiendo la información y eso no es comunicarse, eso es hablar, ¿sí? Pero eso no es comunicarse. Entonces, para ser impactantes hay que saber quién es mi cliente, quién es mi público y saber adaptar mi discurso casi que inmediatamente. ¿Vale? Entonces, tener mucha información del público y tenerlo en cuenta. Es bien importante, chicos. Sí, porque y siempre tenemos que hacer una investigación de nuestra audiencia antes de empezar a entregar contenido, interactuar con ellos, a encontrar algunos puntos en común antes de hacer una capacitación a un equipo comercial grande. Ahora todos los participantes tienen que diligenciar una encuesta con algunas preguntas específicas. Y luego dentro del entrenamiento yo tengo diapositivas con los resultados de la encuesta. Entonces yo estoy diciendo, es lo que ustedes dijeron a mí, ¿ok? Entonces ahora estoy obviamente contextualizando el contenido específico a las respuestas de ellos. Esos son algunos ejemplos de lo que podemos hacer. Y entonces son dos, ¿ok? ¿Cuál es el último, Eddie? Bueno, el último, déjame ver cuál sería entonces. Wow. Yo diría que hablar en público, y eso lo pueden encontrar en varios contenidos de mis redes sociales y en mis conferencias, más que hablar en público es conversar en público, ¿sí? Ya pasó la era en la que hay un gran líder notable que tiene es el gran poseedor de todo el conocimiento y los demás deben aprender. El mundo cada vez está más informado y el público cada vez está más informado. Creo que la manera de impactar en el momento actual del mundo es conversando, es dialogando. Entonces va a ser fundamental que todo el tiempo estemos en conversación con la gente del público, que rompamos la cuarta pared que nos distancia de ellos, que nos distanciaba de ellos, que nos bajemos de la tarima, que hagamos preguntas directas, que miremos a los ojos, que hagamos comentarios frente a lo que las personas pueden aportar o pueden pensar y no creernos los únicos expertos en el tema. Todas las personas tienen algo que enseñar, algo que aprender. Sí. Hay que validar la opinión de las personas. Y así nuestro carisma y nuestro carisma, que es la capacidad de atracción, va a aumentar cuando le damos el valor a las personas. Sí, exacto, porque a veces podemos estar enfrente de una audiencia que tiene más experiencia que nosotros en algunos temas y tenemos que reconocer que esas personas sí tienen mucha experiencia y tienen mucho para aportar a esta conversación, como lo que estás diciendo. Y chicos, pues esta palabra conversación es muy importante en las ventas porque ustedes, si están vendiendo a un cliente, ok, es menos probable que vayan a tener éxito porque deben tener una conversación, ¿ok? No es, hola, ¿cómo estás? Aquí está mi producto, los atributos, ¿quieres comprarlo? No, es comenzar con una conversación, ¿ok? Entender la necesidad y luego encontrar, obviamente, un momento para mostrar al cliente que esto es algo definitivamente que puede ayudarle. Súper. Entonces, Eddie, cuéntanos un poquito de cómo podemos estar en contacto contigo, dónde estás en las redes sociales y cómo podemos pues, aprovechar tus servicios.
Excelente, gracias Chris. Bueno, yo creo que en la descripción del video del podcast tú podrías poner el link, pero básicamente en Instagram me encuentran como @edi, así como se escribe con doble D y latina, _Aquino, ¿vale? Así estoy en Instagram. En mi página web, que es www.ediaquino.com, allí ustedes encuentran información de los servicios, del portafolio de capacitación. Está el link para que puedan escribirme directamente a WhatsApp y allí ya podemos conversar sobre lo que necesites específicamente para ti como persona o para tu empresa. Y en el aspecto de oratoria es lo mismo, www.ediaquino.com/oratoria. Y allí vas a encontrar varias maneras en las que puedo apoyarte, como orador, como conferencista, asesorándote. Básicamente me gusta acompañar a las personas durante cierto tiempo para que sus discursos, sus videos, sus conferencias sean realmente impactantes. Entonces no va a ser si te traigo clase y ya, sino que estoy pendiente de ti, ¿sí? Estoy pendiente de ti, ¿qué necesitas? Mejoremos esto, mándame un video, te hacemos esto, en fin, porque me interesa que las personas sean impactantes como Chris Payne. Super, gracias Eddie. Y no, súper recomendado, chicos. Incluso yo creo que yo hice 10 sesiones con Eddie y fue obviamente durante 5 semanas, tal vez más, no recuerdo. Pero sí, es un acompañamiento muy, muy bueno. Listo, Eddie. Entonces, la última pregunta, y esa es la pregunta que yo hago a todos mis invitados. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Eddie Aquino, que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? Wow, qué pregunta. A Eddie Aquino de 20 años, ¿qué le aconsejaría? Creo que dejara de pensar tanto en el qué dirán y fuera más genuino con lo que siente hacer, ¿sí? Creo que a Eddie Aquino y a muchas personas nos ha detenido mucho ese aspecto de lo que opinan los demás, de lo que piensan los demás, de lo que debería hacer. Y creo que debemos ser mucho más valientes al momento de manifestarnos en este mundo con el propósito que sentimos, independientemente de la tendencia cultural o de la familia o de lo que sea. Super, entonces incluso Eso sí, sería. muy similar a otro grande orador, David Gómez. Él dijo, trust yourself, okay? Tener confianza en ti mismo, que es básicamente lo mismo. Entonces, super, gracias Eddie por estar aquí con nosotros y a todo el mundo escuchando. De nuevo, si esta fue tu primera vez, recuerdes que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido. Como en este episodio. Y finalmente te invito a mi página másventasb2b.com, donde puedes inscribirte gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y obviamente, si te gustó el contenido de este episodio, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en las stories. Taguear a algunos amigos que tienen que hablar en público para que ellos puedan aprender algunos de estos maravillosos tips para mejorar o estructurar su próxima charla en público. Muchas gracias. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente. Gracias, Eddie. Diferente. Gracias, Chris. Mucho éxito. Muchas gracias por este espacio.